Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que seguramente consumimos todos los días sin darnos cuenta. Bueno, yo no porque sé que me sientan fatal, pero vamos, los edulcorantes artificiales. Sí, esos pequeños niños dulces que están últimamente presentes en todas partes, desde tu café hasta tus galletas sin azúcar. Pero, ¿son tan buenos realmente? ¿O tienen algún secretito escondido bajo esa rica dulzura? Pues bueno, vamos a descubrirlo en este vídeo, así que quédate hasta el final porque esto se va a poner muy interesante. ¡Empezamos! Primero vamos a contar qué son los edulcorantes artificiales, que, aunque todos sabemos lo que son, pues para ponernos un poco en contexto. Bueno, pues los edulcorantes son sustitutos del azúcar, que te permiten disfrutar del sabor dulce que tiene sin las malditas calorías que tiene el azúcar. Los más conocidos, que supongo que ya sabréis cuáles son sucralosa, acesulfamo K y aspartamo. Básicamente los que encontramos en bebidas cero y yogures sin azúcar. Pero ¿cómo logran que tengan ese sabor dulce sin llevar azúcar? Pues porque los edulcorantes son mucho, pero que mucho más dulces que el azúcar. Entonces solo necesitan una pequeña cantidad en comparación que el azúcar para poder endulzar los alimentos. Así a secas, la verdad que suena todo genial, las cosas como son. Ahora vamos lógicamente con los primeros problemas, porque obviamente sabemos que hay problemas. Por ejemplo, puede afectar a tu microbioma intestinal, que participa en la regulación de la homeostasis metabólica. A ver, para que nos entendamos, la homeostasis metabólica regula procesos como por ejemplo la tolerancia a la glucosa, que es muy importante, sensibilidad a la insulina, que también es muy importante, el almacenamiento de grasa, el hambre y la inflamación. Así que, como he dicho, es muy importante. Investigaciones publicadas en Nature encontraron que ciertos edulcorantes, como por ejemplo la sucralosa, el aspartamo o algunos polialcoholes, como el sorbitol y el mannitol, pueden alterar la composición de las bacterias en el intestino. Vamos, lo que se conoce comúnmente como disbiosis intestinal. Y resumiendo, esto significa que las bacterias que habitan de manera normal en tu intestino se pueden ver disminuidas, mientras que otras bacterias menos beneficiosas pueden proliferar, y esto encima acabaría contribuyendo al desarrollo de SIBO. Así que cuidado con esos refrescos cero, por favor. Y eso no es todo. Otro de los problemas que para mí es uno de los más importantes es cómo estos edulcorantes pueden afectar a tu insulina. Un estudio en Diabetes Care asoció que la ingestión de estos edulcorantes artificiales produce la liberación de insulina del páncreas. Y diréis, ¿esto por qué pasa? Si los edulcorantes no son azúcar. Bueno, voy a hacer un inciso para que no nos perdamos, ¿vale? Ya sabéis que al introducir azúcar en el cuerpo, los niveles de glucosa en sangre suben, entonces el páncreas libera insulina para que el resto de las células puedan absorber esa glucosa y utilizarlo como fuente de energía o de almacenamiento. Entonces, lo que pasa es que tu cuerpo confunde los edulcorantes con azúcar, por su sabor dulce. Tu cerebro manda la señal al páncreas para que libere insulina, pero todo esto sin que haya azúcar en la sangre, entonces esto tiene dos consecuencias. Por un lado, puede producirse una hipoglucemia leve, que es cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, porque claro, al liberarse insulina en exceso, los pocos niveles de glucosa que había han disminuido, y esto puede producir fatiga, mareos, náuseas. Y por otro lado, que se produzca una desensibilización por parte de las células a la insulina. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues básicamente que tu cuerpo puede volverse menos eficiente en su respuesta a la insulina, lo que a largo plazo podría contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, lo que es bastante grave. Que no sé si sabéis muy bien lo que es, así que mejor lo voy a explicar. La resistencia a la insulina es una condición donde las células dejan de responder adecuadamente a la insulina, por lo que lógicamente, como su nombre indica, se vuelven resistentes a la insulina. Y entonces el páncreas necesita producir más insulina para que la glucosa pueda entrar a las células. Y esto, amigos, eventualmente puede desencadenar en una diabetes tipo 2, o sea que así de rápido pueden salir las cosas mal. Pero espera, porque aún hay más. Prometieron que los edulcorantes te ayudarían a bajar de peso porque, claro, no tienen azúcar. Pues bueno, no tan rápido. Varios estudios han encontrado que, paradójicamente, el uso frecuente de edulcorantes puede estar relacionado con el aumento de peso. Sí, es como un giro dramático de los acontecimientos. El problema es que engañan a tu cerebro y pueden hacerte comer más, disminuyendo tu capacidad de saciedad. Yo no me lo invento, lo dice la ciencia. Un estudio publicado en Obesity encontró que los consumidores habituales de edulcorantes tenían un mayor riesgo de ganar peso. Así que, irónicamente, esas bebidas cero que te tomas sin remordimiento podrían estar jugándotela. Por cierto, si todavía no estás suscrito, suscríbete porque nos ayuda a seguir avanzando y claro, tienes que activar la campanita para saber cuándo subimos vídeos.
todavía no te ha convencido todo lo anterior, aquí viene lo serio, la relación con el cáncer. En 2023 la OMS clasificó al aspartamo como posiblemente cancerígeno. Esto no quiere decir que porque un día te tomes una bebida con aspartamo vayas a desarrollar cáncer, pero algunos estudios han encontrado que el consumo excesivo del aspartamo puede estar vinculado con el desarrollo de algunos cánceres, como por ejemplo el de hígado. Y otros estudios sugieren que tanto el aspartamo como el acesulfamo K podrían aumentar el riesgo de cáncer de mama y de otros cánceres que están relacionados con la obesidad. Por cierto, todos estos artículos en los que me he basado para hacer este vídeo os los voy a dejar en la descripción, ¿vale? Por si queréis echarles un vistazo e informaros. Y además, hay bastantes cosas que no he podido contaros porque si no el vídeo sería súper largo. Entonces, si queréis una segunda parte, decidme, porque a mí este tema me encanta. Así que la conclusión del vídeo es que, aunque los edulcorantes artificiales parezcan el aliado perfecto para tu dieta, esconden varios efectos secundarios que vale la pena considerar. Tal vez después de este vídeo queráis pensarlo 2 veces antes de llenar vuestro carrito de la compra con productos light y cero. Al final, como siempre, la clave está en el equilibrio y en ser conscientes de lo que consumimos. Y esto es todo por hoy. Ya lo sabes, si te ha gustado dale a like, comparte y comenta qué te ha parecido. Juntos podemos hacer la mayor comunidad de pacientes informados. Suscríbete para más consejos sobre salud. ¡Adiós!